entonces a nuestra primera entrevista con Esteban Domecq, un joven economista muy preciso y muy serio para analizar la economía. Muy buenas tardes, Esteban, gracias por estar en La Pregunta Sin Fin. Hola Luciana, gracias por el llamado. Bueno, Esteban es economista por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en finanzas por la Universidad del SEMA y es director de INVEC. Esteban, primer tema, el de tarifas. Empiezan a regir a partir del 1 de junio los entes reguladores que están en manos del ala más dura del kirchnerismo. Finalmente, de alguna forma, se alinearon con la decisión del presidente Fernández, el ministro de Economía, de ir corrigiendo las tarifas, ir subiendo las tarifas de los servicios. Estas correcciones que se empiezan a dar a partir del 1 de junio del nuevo cuadro tarifario, ¿logran cumplir? Primera pregunta, ¿logran cumplir con las metas del acuerdo con el FMI? No logran cumplir por dos motivos. En primer lugar, porque si efectivamente, como están planteando, es el último aumento en el año, va a ser un aumento aproximado del 17% para la luz y del 20% para el gas. Y eso se va a sumar al aumento que hubo en marzo, alrededor del 20%. Estamos hablando de un ajuste acumulado en las tarifas a la energía de alrededor del 42-43%, en un contexto de inflación que va a estar en la zona de 65-70. Entonces, por ese lado tenés un aumento de subsidios, situación que se agrava cuando uno tiene en consideración el fuerte aumento que hubo en el GNL a nivel mundial, producto de la crisis bélica. Digamos, el año pasado los subsidios en la energía terminaron en 2,4 puntos del producto. El objetivo que estuvo en el marco del acuerdo con el fondo era reducir esos 0,6, o sea, llevarlo a 1,8. Mi estimación era que este subsidio va a terminar creciendo si este es el ajuste, digamos, definitivo. Uh-huh. O sea, no baja al 1,8 y no baja nada, sino que sube. Y hay riesgo de que... Esto hay que ver cómo termina dando, digamos, la cuenta de importación de gas, uh-huh. Pero de mantenerse en estos niveles, digamos, nosotros tenemos 3 meses por delante en la cual vamos a estar erogando muchos dólares para traer gas y esto todavía tiene cierta volatilidad. Por eso es difícil precisar si vamos a estar en los mismos niveles que el año pasado, un poquito más abajo o un poco más arriba. Esto va a verlo al final del camino. Claro, porque la segunda pregunta claramente no está cumpliendo con el acuerdo con el FMI. La segunda pregunta iba a ser si al menos logra bajarse, aunque no llegue a cumplir con la baja que se había prometido. ¿Está en duda ese objetivo también? Está en duda ese objetivo también. Pensemos, para poner un poco de números, que el precio promedio del GNL importado el año pasado estuvo en GNL es gas natural líquido, eso es sí, correcto. El GNL es el gas natural licuado, que es el que se importa a través de los barcos, porque lo que se importa a través de los gasoductos de Bolivia no es suficiente. Está pasando de un promedio de 8 a la zona casi de 40. Es un precio que se está multiplicando por 5, y además, como vos tenés un poco más de nivel de actividad económica, de unos 55 puntos en el peso tenés que estar alrededor de 70. Uh-huh. Entonces, la combinación de más cantidades con muchísimo más precios, digamos, a nosotros nos da que esta cuenta sube alrededor de 6.000 millones de dólares. Esto es un punto del producto. Entonces, marginalmente, este aumento de las tarifas va a poder reducir algo, pero si esta es la cuenta hacia el final del año, probablemente los subsidios a la energía crezcan. A ver, entonces, impacta en el bolsillo de la gente, o por lo menos de parte de la población, no la población más vulnerable, pero sí las clases medias hacia arriba, medias bajas hacia arriba, pero no logra contener la suba de subsidios. Claro. Ahora, ¿sería peor todavía si ni siquiera se aplicaran estas correcciones a las tarifas? Efectivamente, sería mucho peor. Pero déjame, porque... digamos, acá hay una trampa. Cuando uno dice, si el aumento acumulado de las tarifas, lo de marzo más lo de junio, da 42, con una economía soltando entre 60 y 70% de inflación, con jubilaciones que van a ir corriendo a esa velocidad, con salarios a esa velocidad, es cierto que algunos segmentos pierden esta carrera, pero probablemente le ganen el 42. Claro. Técnicamente hablando, la incidencia de los servicios públicos en la canasta de consumo de su vez está reduciéndose. Y este es, si querés, el problema de fondo de esta estrategia económica, que el año pasado, recordemos, el gas solo aumentó 6% en el AMBA en todo el año, con inflación de 51%, la luz 9%, y en el 2020 no habían aumentado absolutamente nada.
¿Cuál es el rezago si uno calcula el número total de rezago que tienen las tarifas de gas y de luz en la Argentina por la acumulación del proceso inflacionario desde que el gobierno de Alberto Fernández asumió y el congelamiento paralelo de tarifas? ¿A cuánto debería llevarse el aumento si un gobierno decidiera, bueno, a partir de ahora vamos a ponerle el precio real sumando todas las correcciones que no se hicieron en su momento? Bueno, un primer comentario tiene que ver con, vamos a suponer que no hubo este aumento en el costo de la energía en el mundo. Uh-huh. Si yo tengo en cuenta esto y voy a grandes números para no marear a los oyentes, yo te diría, la inflación promedio acumulada de Alberto Fernández es 150%. O sea, algo que valía 100 pesos en diciembre de 2019, hoy el nivel de precios promedio de la economía es 250 pesos. Las tarifas, si estaban 100 en diciembre de 2019, hoy están 140. Uh-huh. Digamos, claro, vos decís, ¿cómo la inflación da 150 con tarifas en solo 40? Bueno, porque de otro lado tenés los textiles, los automotrices, carnes, algunas frutas y verduras aumentaron entre 250 y 300% en el acumulado de estos 2 años y casi medio. Entonces, si yo quiero actualizar las tarifas para empardar todo lo que perdieron en el 2020, el 2021 y algo del 2022, tendrá que llevarlas de 140 a la zona de 250. Uh-huh. Pero esto tiene un agravante por el aumento del costo de la energía. Entonces, no necesariamente yo haciendo la corrección tarifaria para empardar con la inflación, que de por sí va a soltar más inflación, donde yo corrijo la luz y el gas, la inflación acumulada en Argentina está reprimida. Digamos, uno dice 150, pero si las tarifas y el dólar hubiesen corrido a la misma velocidad, hoy tal vez tenemos inflación de 200% acumulada. Entonces, eso te das cuenta es casi, vos tenés que hacer una duplicación del valor. Y lo voy a poner con números bastante completos para entender esta película. Si tenés 2 minutos, Luciana, sí, me interesa. Una factura de luz, cuando salíamos de la convertibilidad año 2000-2001, de 300 kilowatts promedio por mes, los argentinos le pagaban 2.700 pesos a plata de hoy, más o menos. Uh-huh. 2.700 pesos. En el año 2015 se pagaban solo 200 pesos a plata de hoy. O sea, prácticamente pagabas el 10% o un poco menos de lo que pagábamos 20 años atrás, eso en términos reales. Cuando viene toda la corrección, digamos, tarifaria en el gobierno de Cambiemos, de 200 pesos vuelve a 2.400, pero todavía le faltaba un poquito para llegar a los casi 2.700 que teníamos antes de empezar todo este esquema de subsidios. De estos 2.400 bajó ya a 1.200 en solo 2 años. Ay, o sea, sí. La velocidad de desajuste, si querés, está tomando una velocidad abismal con una economía que va soltando mucho más inflación cuando vos ahora pisás las tarifas en cero de ajuste anual. Claro, además es muy interesante el análisis que haces de que hay sectores que aumentaron sus precios de una manera realmente exponencial, es decir, que el pisar las tarifas, congelarlas, mantiene algún tipo de presión sobre la inflación, pero en realidad en muchos sectores no hace demasiada mella. Bueno, porque la inflación es un problema macroeconómico que vos lo estás atacando con herramientas equivocadas, como por ejemplo control de precios o congelamiento de algunos precios. Yo atraso las tarifas, atraso el dólar, y lo que logro con eso es transitoriamente reprimir inflación. Digamos, hagamos de cuenta que tenemos una pileta y tiramos un montón de pelotitas de pelotero, y estas pelotitas están todas atadas con una malla, con una gran red. Bueno, si yo empiezo a subir el agua, si yo empiezo a llenar la pileta, ¿qué va a pasar con estas pelotitas? Van a subir. Ahora, si yo algunas pelotitas que son muy importantes, la del dólar, la del transporte, la de la luz, la del gas, las empiezo a pisar al piso, ¿qué pasa con el resto de la malla? El resto de la malla sube igual cuando va subiendo el agua, pero empiezan a subir menos porque yo transitoriamente las puedo reprimir. Pero estas estrategias tienen corto recorrido. Más tarde o más temprano tenemos que corregir el tipo de cambio, tenemos que corregir las tarifas. Digamos, la profundización en el tiempo de estas dinámicas en las cuales yo nunca resuelvo el problema de la inflación, el peor de los casos puede terminar incluso con un escenario de rodrigazo. Eso es lo que pasó en el 75 en Argentina. 2 años y medio en el cual se congeló todo, una economía que soltaba 50, 60, 70% de inflación anual. Cuando vino el primero que hizo, señores, tengo que corregir toda esta situación de precios relativos, poner el dólar donde tiene que estar, poner las tarifas, bueno, la economía tuvo 600% de inflación. Impresionante. Si uno piensa... Sí. Esteban, estamos hablando con el economista Esteban Domecq. Esteban, hubo reunión de gabinete
los periodistas que tienen información sobre lo hablado ahí sostienen que Martín Guzmán construyó un análisis que plantea la oposición entre emisión versus concentración. Te cito la frase de Jaime Rosenberg en La Nación que dijo Martín Guzmán según reconstruyó Rosenberg. La derecha dice que es por la emisión, la izquierda por la concentración, y no es ni una cosa ni la otra. Criticó a Juntos por el Cambio, que centra sus dardos en la emisión durante la pandemia, dice la nota, y también contra el kirchnerismo duro y la izquierda, que le reclaman mayor gasto y lo acusan de no ser suficientemente duro con el empresariado y los formadores de precio. Vos sostenés que es la emisión, esta lectura macroeconómica de que si hay déficit se cubre con emisión y eso es lo que produce inflación. El kirchnerismo habla de, se plantea el control de precios, que vos decís que no funciona, por concentración y oligopolios, etcétera. ¿Qué quiere decir que no es ni una cosa ni la otra? ¿En qué estás pensando, Guzmán? Bueno, en realidad está pensando, creo yo, en que si de alguna manera ratifica o logra convencer de que no necesariamente es la emisión, eso le da espacio para seguir teniendo déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Ajá. Cuando uno pone la multicausalidad sobre la mesa, para los políticos en Argentina es una bendición. Como para los argentinos, digamos, es una pesadilla, porque empezamos a vivir con una economía que inflaciona cada vez más y eso genera pobreza. Pero si yo a un político le digo, no está claro qué es la emisión, entonces el político dice, entonces sigo gastando, entrego este bono, entrego este plan, entrego este subsidio, siempre con un objetivo electoral de muy corto plazo, en un intento de maximizar votos, la Argentina se empobrece. Ahora, déjame decirte dos comentarios. Primero, en los 90 estaban exactamente los mismos grupos concentrados y los mismos grupos empresariales que tenemos hoy en día. ¿Y cuánto tuvimos de inflación? 0. ¿Por qué? Porque se apagó la maquinita. Incluso muchos de estos grupos concentrados son globales y Argentina solo con Sudán, Venezuela, Irán y 2 países más tiene inflación. Claro, esto no pasa en otros países donde estos grupos también tienen negocios. Digamos, la hipótesis de que en Argentina están los empresarios malvados no resiste ningún análisis. Entre 1880 y 1945, prenacionalización del Banco Central, la inflación perdió en Argentina fue 2% anual. Entre el 45, prendimos la maquinita después de nacionalizar el Banco Central, hasta hoy la inflación promedio es 70%, donde tuviste esa década en la cual se apagó la maquinita y no tuviste inflación, la inflación fue 0 durante los 90. Ahora, Martín Guzmán dice, con optimismo, que de la inflación del 6.7 en marzo a la de 6 puntos en abril hay una baja que se va a ir dando a lo largo del año. ¿Por qué se está dando esa baja? ¿El gobierno está emitiendo menos? ¿Qué está pasando? No, nada. Yo te diría lo siguiente. Es la cuarta vez que el ministro, después de saltos importantes en un dato mensual, dice este fue el peor momento y va a bajar. Digamos, de fondo vos tenés una economía que está cada vez creciendo más. Es muy probable, digamos, porque el escenario de aceleración o el proceso de aceleración inflacionaria que está transitando la Argentina desde la salida de la convertibilidad es un proceso de aceleración permanente, pero que está, si querés, condicionado transitoriamente por estrategias de represión de precios, controles de precios o ritmos de déficit de emisión. Entonces, esto no es un ascenso regular, es un ascenso irregular. Uh-huh. En ese ascenso irregular hay episodios o shocks externos e internos, por ejemplo la guerra en Ucrania, donde automáticamente te genera esos momentos en los cuales acelera el dato de inflación mensual y después baja. Pero de ese después baja, cada vez baja menos y después sube más. Claro. Por eso uno mira, estos 20 años pasamos de un promedio de 10 a un promedio de 20, de un promedio de 20 a un promedio de 30, de 30 a 40, 50 a 60, y esto viene aumentando. En el mes a mes puede haber bajas transitorias, pero si el problema de fondo... Sí, hay que ver la película. Ahora, Esteban, te quiero hacer 2 preguntas o 3 para terminar. La primera es, hay una frase que se empieza a escuchar que es, la inflación ya no es dejó de ser solamente un fenómeno de emisión, lo es, pero hay otros factores como los precios internacionales de la energía. Tanto es así que el economista Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio, sostiene que uno de los modos de bajar, o 2 de los modos de bajar de inflación son estos. El primero tiene que ver con los precios de la energía y alienta al gobierno a construir finalmente el gasoducto Néstor Kirchner de Neuquén a Buenos Aires para que el costo de distribución desde el Pozo hasta Buenos Aires baje y entonces el gas valga muchísimo menos comparado con el gas que hay que importar. Entonces, ¿es multicausal o no? ¿Está empezando a ser multicausal?
¿Y el construir un gasoducto sería un modo de que bajen la inflación general porque baja el precio de las tarifas? No necesariamente. Lo que hace un gasoducto es cambia el nivel de precios relativos. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de todos los precios de la economía. Entonces, esto es lo mismo que los poderes concentrados y los supermercados. Si yo logro regular un mercado y reduzco poder de concentración, bueno, algo que valía 10 va a valer 8. Pero si la economía sigue enferma, inflacionando, de 8 se va a 8.20, 8.40. Yo nunca detengo la marcha inflacionaria cuando corrijo o modifico un precio relativo por represión o porque expando la oferta, como puede ser un asunto. Claro, no es tocar un precio, es manejar un sistema macroeconómico. Claro, es que la inflación trabaja sobre todo el sistema de precios y es una enfermedad macro que se diluye y se manifiesta a través de los precios, pero déjame aclarar, nosotros tenemos que separar causalidad de transmisión. La inflación responde a un fenómeno 100% monetario. Digamos, no necesariamente este proceso de inflación argentina se gestó con déficit fiscal. Se gestó con el tipo de cambio real alto que quiso tener en el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, generó un desorden monetario, como tesoran pesos, recalienta la economía y eso inflaciona. Y eso lentamente, automáticamente te presenta y vos siempre seguiste emitiendo y generando este desorden monetario. Pero voy a otro tema, el tema del impacto de la guerra. Año pasado, preguerra, Argentina terminó con 51% de inflación y ya en el último trimestre se está viendo cómo aceleraba la inflación a la zona de 60, estamos proyectando nosotros. Primer cuatrimestre de este año, la inflación promedio dio 23% en los 4 meses, pero solo alimentos y bebidas, que saltó casi 29%, tuvo impacto bélico. Después tuviste educación, transporte, indumentaria corriendo casi entre el 25 y el 30%, marcando punta, y no tiene nada que ver con la guerra esto. Claro, tiene más que ver con la emisión preelectoral del año pasado para poder distribuir plata entre los sectores populares. Claro, pero déjame decir algo más, porque uno dice la emisión preelectoral y la postelectoral, en diciembre se emitieron 680.000 millones de pesos en esta economía. Es 1,5 puntos del PBI, cuando ya la economía estaba fuera de la crisis del COVID y cuando ya habían pasado las elecciones. Uno dice, ¿y qué es esa plata? Son 260.000 pesos por segundo que el Banco Central iba a imprimir y creaba la economía. Tengamos en cuenta que el salario promedio de los argentinos en diciembre del año pasado era 102.000 pesos. Y yo estoy diciendo que por segundo el Banco Central imprimía billetitos y los tiraba. Y estábamos afuera de la pandemia, estamos afuera de... Sí, no había necesidad de esa expansión del déficit para sostener a la población. Esteban, 2 preguntas finales. La otra observación que hace Martín Tetaz es que la independencia del Banco Central, la elección de un presidente vía el Congreso y no por el Poder Ejecutivo, y la reducción, la limitación de sus funciones, impedir el financiamiento del Tesoro, son claves también para frenar la inflación. ¿Estás de acuerdo? Comparto 100%. Bien. No hay ninguna manera de encauzar un proceso de reducción y eliminación definitiva de la inflación si Argentina no modifica, reforma la Carta Orgánica del Banco Central y dota de absoluta independencia al Banco Central para cortar con la dominancia fiscal. Y la última pregunta tiene que ver con esta observación de que en ese periodo del menemismo con la convertibilidad de Domingo Cavallo se frenó completamente la inflación. Ahora, una vez frenada la inflación, yo comentaba al principio del programa, hubo 14% de desocupación. Sí. Entonces, la inflación cero o muy reducida es un objetivo necesario, pero no es suficiente. No, pero acá hay que hacer varias aclaraciones. A ver. En primer lugar, en abril del 91 se anuncia la convertibilidad, la inflación anual de Argentina era 270%. En abril del 91. En diciembre del 91 ya había bajado a 70%, y en agosto del 93 la inflación era de un solo dígito, 9% anual, con inflación de 0,3% mensual. O sea, vos fíjate, la convertibilidad, donde vos tuviste liderazgo y convicción política para resolver problemas, credibilidad, macroeconomía y un ancla cambiaria muy fuerte, bajó de 270% a 9% de inflación anual en 28 o 29 meses, en primer lugar. En segundo lugar, la convertibilidad cometió un pecado de origen, la rigidez cambiaria. ¿Por qué? Porque toda Latinoamérica y casi todas las economías emergentes resolvieron los problemas de hiperinflación en el mundo con regímenes de tipo de cambio fijo. Necesitabas un ancla, necesitabas macroeconomía, credibilidad, convicción y liderazgo político y un ancla, y implementaron regímenes de tipo de cambio fijo, pero Argentina se metió en un régimen de convertibilidad, lo cual es un sistema de tipo de cambio fijo con un marco legal que lo hace mucho más difícil de salir.
¿Y esto por qué es importante? Porque como vos fijaste el nivel de tipo de cambio y era inamovible, las modificaciones de los tipos de cambio de economías emergentes, que empezaron con el tequila en el 94, después los asiáticos, después Rusia, después Brasil, a la Argentina la dejó acorralada. Porque te ganaron en competitividad. Claro, lo que pasó, Luciana, es que quedaste sin amortiguador externo. Claro. Entonces, si yo no tengo amortiguador, yo te voy a tener que pagar con desempleo, ese es el problema en el que te metiste. Ahora, la discusión es por qué no salieron. Bueno, lo que uno habla con economistas más es una decisión política, digamos que desconociendo cómo se profundizaba el desequilibrio externo, recordemos, si todos devalúan, yo me estoy apreciando. Si yo me aprecio, me empiezo a vacacionar afuera y no adentro. Y esas son las inconsistencias. Claro. Ahora, último comentario. ¿Qué hizo astutamente la región que la Argentina hizo mal? La región implementó regímenes de tipo de cambio fijo y ni bien domaron la inflación, esa inflación tan alta de los 80, empalmaron con un régimen de inflación y empezaron a flotar. O sea, lo que se llama en literatura fear to float, rompieron el miedo a flotar. Claro. Entonces, de tipo de cambio fijo, yo ya apagué la maquinita, estabilicé las expectativas. Argentina nunca pudo romper eso. Entiendo. Y cuando lo rompe por las malas. Ya teníamos 22% de desempleo. Y ni bien lo rompemos, en el 2004 el equipo económico le presentó a Néstor Kirchner, ahora vamos con meta de inflación, aprovechemos que hace 10 años que no tenemos inflación. Y el presidente de la Nación dice, bueno, vamos a prender la maquinita de vuelta. Y acá estamos ahora. Y arranca de vuelta. Muchísimas gracias, Esteban Domecq, por este análisis tan preciso. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, era el economista Esteban Domecq analizando el impacto de las tarifas en la inflación, el funcionamiento de la inflación multicausal o no. No lo es. Y finalmente ese momento de inflación cero en la Argentina con los errores que se cometieron. Muy interesante realmente.